Ahí está, todo esto ya hemos hablado, por favor. Ahora nos vamos a ocupar del estudio específico de la histología propia de la epidermis. La piel hemos dicho que está constituida por la epidermis, la dermis y la hipodermis, que está mucho más abajo, llamado también tejido celular subcutáneo. En esta oportunidad quiero hablar de esto, de la epidermis. Miren, deriva del ectodermo, no vamos a olvidarnos jamás. Y lo primero que observamos son dos zonas, miren, desde acá hasta acá abajo y de aquí para arriba. Nosotros denominamos dentro de la histología la zona germinativa o también llamada capa de Malpighi. Zona germinativa o capa de Malpighi. Eso no está en su librito, pero tengan mucho cuidado. Zona germinativa, ¿por qué? Porque aquí las células se multiplican, se subdividen y están vivas, entre comillas vivas, ¿no? Tiene su núcleo todo. Y la zona córnea, que empieza desde la granulosa, espinosa y córnea, toda esa parte, antes de confundirles, les diré que hay una zona córnea, ¿no? Entonces, en la epidermis hay que demarcar dos zonas, una germinativa y otra zona córnea, zonas. La zona germinativa, a su vez, tiene estratos. Eso es lo que aquí hay que puntualizar, ¿no? Las zonas tienen sus estratos, sus capas de células. La primera capa de células, miren, ahí está, son de forma cilíndrica. Y aquí viene entonces la aclaración. En un principio decíamos la epidermis es epitelio plano, estratificado, queratinizado, ¿cierto? No todo había sido plano, ¿no? Vamos a observar que en la zona germinativa existe el primer estrato, que está asentado en la membrana basal. Por estar asentado en la membrana basal, se llama stratum basal. En latín antes se decía stratum basalis, ¿no? Ahora podemos decir estrato basal. Este estrato basal presenta una columna, una hilera de células cilíndricas. Por eso también que al estrato basal se lo conoce como estrato cilíndrico. Las células son altas, sus núcleos polarizados hacia la membrana basal. Esto es interesante. Casi esféricos y polarizados hacia la membrana basal. No nos vamos a olvidar que las células pueden polarizar sus organismos. Así como es el globo terráqueo, polo norte, polo sur, en las células se habla de polo basal y polo apical. Por lo tanto, cuando se proyectan hacia la membrana basal, se dice, están polarizadas hacia basal. Miren, entonces, a este estrato se lo conoce con tres nombres. Los dos primeros ya se los he dado. Stratum cylindricum o stratum basal, ¿no? Ya está. Pero estas células de este estrato cilíndrico o basal están en plena germinación de otras células, es decir, están en plena actividad de mitosis celulares, lo cual va a repoblar a las células de toda la epidermis. Es más, podríamos decir que estas células de la epidermis se van renovando aproximadamente entre 2 semanas a una semana, dependiendo si es piel gruesa o piel delgada. Esto es interesante. Entonces, aquí está la tercera denominación para este stratum basal, que hemos dicho más, cilíndrico, y también se llama estrato germinativo, por esta cualidad de estar en plena división celular. Entonces, en el examen parcial podría preguntar esto, ¿no? Al stratum basal, cilíndrico o germinativo, está considerado una de las principales constitución histológica de la epidermis, ¿no ve? Esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora, una vez que las células van germinando, entrando en mitosis, van repoblando, empujando cada vez más arriba a las antiguas que han nacido, ¿no? A las células que han germinado, van empujando para arriba, y estas células
van mostrando una especie de espinos y por eso se habla del estratum espinoso. El estrato espinoso consta de varias capas de células. No es como el estrato germinativo, una sola capita. Entonces se puede ver unas 8, 10 subcapas de estratum espinoso. En los estratos espinosos, las células que eran cilíndricas van achatándose, ¿no? Van achatándose conforme van empujando para arriba y las células muestran espinos. Y esos espinos, a la observación microscópica, son nada más que desmosomas. Los desmosomas, ¿qué son? Interdigitación de membrana a membrana. Es decir, que las células, su membrana citoplasmática, las repliegan más o menos así y se encajan unas con otras para sostenerse, para no desprenderse con facilidad. Esto hace entonces lo característico a esta zona, la presencia de espinos. Por lo tanto, hasta aquí, estratum germinativo basal más espinoso, se puede decir que es la zona germinativa, donde las células están diferenciándose, están madurando, ¿no? Tienen núcleo, tienen muchas características de las células vivas. De aquí para arriba, el núcleo empezará a marchitarse, ¿no? A empequeñecerse, y en el citoplasma empezarán a aparecer otros elementos histológicos que van a dar característica a los demás estratos. Pero eso expliquémoslo con otro dibujito. Ahí está, ¿no? Miren, aquí tenemos nosotros la membrana basal, el estratum basal de las células cilíndricas. Miren su núcleo polarizado hacia la membrana basal. Estas células van empujando y miren cómo se achatan, ¿verdad? Se van achatando cada vez más, ¿cierto? Y el núcleo, que estaba tan prominente, empieza a empequeñecerse. Entonces la epidermis es la única donde hay presencia de melanocitos. Ahora otra cosa aquí hay que hablar. Los melanocitos que han llegado desde el tubo neural se introducen y se quedan en el estratum basal. Esto es lo interesante para hablar de los melanocitos que hablamos en la anterior clase. Están entre el estratum basal. Y a eso se llama unidad melanocítica de formación. Porque cada melanocito está rodeado de unos 10, de unos 20 células epiteliales a las cuales provee de premelanosomas la melanina que después van a fagocitar estas células epiteliales, ¿no? Cada 10 a 23 queratinocitos entonces constituirán la unidad melanocítica de formación. Es decir, que un melanocito está encargado casi de 20 a 10 células de proveerles melanina. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hay piel de color? Los morenitos que tenemos nosotros en nuestro país, ¿por qué se hacen de piel negra? ¿Serán que tienen más melanocitos? No, no tienen más, sino tienen más actividad de secreción de melanina. Esa es la única diferencia. ¿Listo? Bien. ¿Qué más podríamos seguir hablando? Vamos a ir hablando. Aquí está el estrato espinoso. No sé si notarán, hay una especie de unas raíces de espinos, ¿verdad? Que constituye al estrato espinoso. Ahí está, ahí arriba. Este es el estrato basal y miren los melanocitos. Y este es el estrato espinoso. Por debajo está la dermis. Sigamos. Este es el estrato basal. Otra vez los melanocitos y todo esto que no está coloreado es el estrato espinoso. Está construida, dice, por células que descansan sobre la membrana basal, ya lo hemos dicho, y estas son de forma cuboidea, mejor cilíndrica. Muchos dicen cuboidea alta. Es la cilíndrica nomás, ¿para qué vamos a hacernos tanto lío? ¿Verdad? Y que tienen una característica eso. Ahora, ¿cómo las células epiteliales del estratum basal se relacionan con la membrana basal? Esto se relaciona por hemidesmosomas. Por favor, esto tienen que tomarlo muy en serio, lo que les voy diciendo. Son hemidesmosomas y en otros libros se conoce como semidesmosomas. ¿Y qué significa? Que el polo basal de las células del estratum cilíndricum proyectan así,
como repliegues de membrana, como si fueran las raíces de un árbol, que se encajan a la membrana, ¿no? No es los desmosomas, célula con célula que prácticamente interdigitaban su membrana, eso es desmosoma. Hemi o semidesmosoma es que las células epiteliales solitas nomás hacen su repliegue para encajarse en la membrana basal. Entonces la pregunta del examen parcial podría ser: ¿cómo se relacionan las células del estratum basal cilíndrico germinativo con la membrana basal? Respuesta: hemidesmosomas o semidesmosomas. Yo les voy a poner ahí cualquier cosa, ¿no? Les voy a poner desmosomas, no. Les voy a poner mácula, les voy a poner fascia, adherens. Puedo poner cualquier cosa, pero ninguna de ellas es, sino hemi o semidesmosomas. ¿Listo? Así es. Entonces, ahí están los semidesmosomas y se van a relacionar mediante proteínas. Claro que sí, hay proteínas ahí que van a constituir desde la dermis también fibras de anclaje que constituyen prácticamente un complejo de proteínas, y entre ellas de las células, las queratinas, las placas del antígeno, en fin, la lámina basal, que sirven de anclaje en el hemidesmosoma o semidesmosoma. Más stratum spinosum, constituyendo los desmosomas esta vez. Desmosoma es relación de dos o más células, ¿listo? No es de una célula nada más con sus características como los hemidesmosomas. Ahí está, miren, así es la interdigitación de membrana a membrana. Por eso es que estoy mostrando como si fueran dedos, ¿verdad? ¿No? Ahí está, ahí está. Eso también ya lo hemos visto. Y esto es interesante, ¿no? Es decir, que en las células basales empiezan a producir filamentos, o conocidos también como tonofilamentos de queratina. Estos tonofilamentos de queratina son importantes porque al final van a constituir la queratina de los estratocorneos, ¿no? Pero ya empiezan en el estratum basal a sintetizarse estas proteínas que son las queratinas, ¿ya? Y poco a poco en el estratum espinoso veremos, en el estrato granuloso, a manera de gránulos empezaremos a observar proteínas que van a ir formándose. Pero de todas maneras vamos a decir nosotros que hasta aquí es la zona germinativa y constituye la capa de Malpighi. De aquí para arriba es la zona córnea. Ahora, la zona córnea tiene varios estratos: el estrato granuloso, el estrato lúcido y el estrato córneo. ¿Listo? Entonces la zona córnea tiene tres estratos, no nos vamos a olvidar. Repito: granuloso, lúcido o stratum lucidium, les decíamos, ¿no? Y el estrato córneo. Miren aquí, esto es bonito, este dibujo para mostrar el estratum germinativo. La división, miren, en las mitosis celulares. A estas se las considera que no están en mitosis todavía, células en reposo, pero las que van a entrar en mitosis son células madres, se supone, ¿no? Toda persona que se reproduce es madre o padre, ¿o no? Entonces se las denomina células madres. Y se van a diferenciar. ¿Qué quiere decir diferenciarse? Especializarse, en otras palabras, las células. Es decir, de las cilíndricas que eran, van a empezar a diferenciarse de estas para que se vayan achatando de forma, ¿no? Ahí está, es la zona capa de Malpighi, las células, cómo van a ir diferenciándose. Y esos filamentos o tonofilamentos son parte de la estructura del citoesqueleto también de las células, ¿no? Habíamos visto esto en citología ya. Y aquí está la capa espinosa, miren a ver, la forma de las células, los núcleos que van achatándose, también los núcleos conforme se van desplazando mucho más arriba, ¿no? Ahí está, las células de la capa espinosa se unen entre sí, como las de la capa basal, constituyendo un sólido armazón. Claro que sí, como se van encajando, constituyen pues una adherencia interesante, un armazón que va renovando la epidermis, ¿no? Esa es la capa espinosa. Ahora, hemos hablado de todos estos estratos espinosos, empieza a aparecer el estrato granuloso. Es decir, que en las mismas células epiteliales, llamadas también células epiteliales, epidermocitos, queratinocitos, corneocitos. Cuidado que te olvides, a estas células epiteliales se las conoce con tres nombres: epidermocitos, corneocitos, queratinocitos.
¿No te vas a olvidar? ¿Verdad que no? Claro que sí. Como una colega que tengo se llama Gilda María de Los Ángeles, ya la van a conocer, profesora de periodoncia. Tiene 3 nombres ella. Yo tengo 2 nombres nomás, Teodoro y Marcio. ¿No? Nada más. ¿Otros tienen 3 nombres? ¿Alguien tiene 3 nombres acá? ¿Nadie? Nadie es. Nadie. Nadie es. Entonces, ya pues, a las células epiteliales se las conoce como epidermocitos, queratinocitos o corneocitos. No se van a olvidar. Cuidado que estén mareados en el parcial. Les voy a poner los corneocitos y eso qué es, van a decir. Los epidermocitos, pues. Fácil, ¿no? Claro, claro, es como la Charo, la Rosario, es la misma chica, ¿o no? Claro, claro. Charo, Rosario, ¿qué más le dicen? Mamucha le dicen en su casa a la mamá. Es la misma chica, ¿ves? Ahí está. Entonces, el estrato granuloso empieza con que las células del estrato espinoso que han sido proyectadas más arriba empieza a mostrar gránulos de querato y hialina. Miren eso. Todavía no es la molécula completa de la queratina. Han empezado, claro, desde el estratum basal a formar estas láminas de las queratinas. Pero ya en el estratum granuloso empieza a aparecer abundantes gránulos en el citoplasma. El núcleo se ha marchitado mucho más ahora. Se la puede considerar que una célula está entrando en una etapa de involución para morir la célula, ¿no? Entonces empieza a aparecer gránulos de querato y hialina. Esto es bien marcado, esto es extraordinario observar el estratum granulosum. ¿Por qué? Porque tiene esto. Las células son cada vez más planas, es todo este estrato. Qué lástima que no se pueda observar. Bueno, el estrato espinoso, también conocido como estrato de Malpighi, pero más el estratum basal que se conoce como estrato de Malpighi. Ahí está, miren el estrato granuloso. ¿Ahora sí se puede ver? Sí, ¿no? Miren esos granulitos en el citoplasma abundante que empiezan a aparecer. Esos de los estratos espinosos. Ahora vamos a ver más estrato espinoso. Las células espinosas. Aquí estamos. Este es el estrato espinoso y este es el estrato granuloso. Ahí está. Empiezan a aparecer gran cantidad de gránulos de querato y hialina. Pero esto deviene desde los estratos más inferiores. Por eso decimos en el estrato inferior, al margen de haber tonofilamentos que eran de las prequeratinas, podríamos decir, porque todavía no están formadas queratinas, empieza a aparecer otras proteínas como la involucrina, ¿no? Proteínas morfas que en azufre. Mira, esto es interesante. El azufre va a determinar al final, y esto es interesante porque voy a volverse a recordar, para formar la queratina dura o la queratina blanda. Cuando contiene queratina dura, formará la uña, por ejemplo, el pelo. ¿La uña qué es? ¿Hueso, cartílago? No, no, no. Es piel nomás, la uñita. Solo que tiene azufre. El pelo tiene azufre, ¿no? En su corteza, en su cutícula. Entonces, eso los va a diferenciar en queratina blanda y dura. Y las que no tienen azufre se van a convertir en queratina blanda. Eso es interesante. Pero aquí está lo interesante, una proteína morfa rica en azufre, muy resistente a las agresiones, por sus puentes de disulfuro, enlaces de glutaminicina, encargada del reforzamiento de la membrana celular en la parte interna. Esto es interesante poder observar. Y empiezan a aparecer aquí los gránulos laminados o cuerpos laminados de Odland, que vamos a mencionar ahorita, estos cuerpos laminados. Aquí está, de Odland, ¿no? Estos cuerpos laminados, mira, son contenidos de lípido que van a elaborar en la síntesis del retículo endoplásmico rugoso más el aparato de Golgi. El aparato de Golgi tiene 2 caras, no te olvides, la cara cis y la cara trans, donde van a estar formando vesículas. Claro, es membrana, pero en su interior conteniendo lípidos, ¿no? En este caso, colesterol, enzimas hidrolíticas, que convertirán los fosfolípidos, como decimos, o las glucoceramidas, esfingomielinas, cerebrósidos, todo eso
en otro sector, en ácidos grasos libres y ceramidas. Entonces esto es interesante, los componentes químicos que van a ir secretando, formándose para preparar esos gránulos de queratoiamina. A ver, vamos. Ahí está la capa granulosa, formada por elementos celulares más aplanados, ¿ya? A veces son 3 o 4 hileritas del estratum granuloso. No es tan numerosos sus células, ¿ya? Son 4 o 5, máximo 4 hileras. Cada vez las células más planas, el núcleo que va marchitándose, como habíamos dicho, y tiene gran cantidad de queratoiamina. Aquí está, miren el estrato granuloso con sus gránulos de queratoiamina. ¿Y qué más podemos observar? Más arriba, el estrato lúcido y finalmente el estrato córneo. El estrato córneo. Ahí está el estrato granuloso. Miren, 1, 2, 3, 4, con sus gránulos de queratoiamina. Este es el estrato lúcido. Células también aplanadas, muertas podríamos decir, porque ya no tienen núcleo. Desapareció el núcleo en el estrato lúcido. Importante esto. Y el estrato córneo, donde las células ya están muertas. Entonces, a medida que empujando, ascienden a la epidemia, probablemente por acción enzimática, ¿no? Produce una agregación de tonofilamentos de queratinas, ¿no? Y podemos hablar de las queratina 5, queratina 14, hay otros subtipos de queratina más, ¿no? A medida que las células se diferencian en capas espinosas granulosas. Además tenemos otros tipos de queratina, queratina 1, 10, 6, hay diferentes tipos de queratinas que van a ir, son proteínas, ¿no? Nada más que van adicionando más aminoácidos en su estructura de formación queratinocítica. Esto es lo interesante con las células epidermocitos o queratinocitos. Ahí están los gránulos de queratoialina, les decía, ¿no? Queratoialina, esos gránulos que son significativos en el estratum granuloso. Ahí está. Queratoialina, gránulos basófilos, que contienen la proteína rica en azufre, que se llama profilagrina. No nos olvidaremos. Esto no está en tu libro, así que tómalo muy en cuenta. ¿Listo? Los granos de queratoialina, ¿qué proteína importante rica en azufre posee? Preguntaré en el parcial y ustedes dirán la profilagrina, ¿no? Ahí está. Que se va a convertir en filagrina en una forma de matriz que decimos aquí interfilamentosa, importante en la estructura de este estrato granuloso y la queratoialina. Bueno, ahí está lo mismo, el estrato con los cuerpos de Otland que habíamos mostrado ya en el estratum espinoso. Y la capa lúcida, miren ustedes, la capa lúcida también constituye 3 a 5 estratos de células muertas. Esto es lo importante. Ya no tienen vida estas células, ha desaparecido el núcleo que estaba en vestigios en el estrato granuloso, es membrana citoplasmática y en su interior la fluidificación de la queratoialina. Esos gránulos de queratoialina que han ido creciendo grandes se fusionan y se fluidifica y se convierte en queratina, ¿no? Así es. Junto con la capa córnea presenta la queratoialina, ¿no? Y esto es como una impermeabilización para la piel, porque aquí decimos se opone a la pérdida excesiva de agua. Porque de lo contrario, nuestro organismo perdería gran cantidad de agua, ¿no? Esto es como un impermeable, como un plástico, diríamos así, que impide que se pierda gran cantidad de agua en nuestro organismo. Este es el estrato lúcido, ¿no? De un color blanquito. Y seguimos. Y así entonces el estrato lúcido es delgadito, 3 a 5 estratos. Las células están muertas, ahí está. Núcleos pignóticos, podríamos decir. Pignosis significa muerto, muerto, ¿no? Así es el núcleo. Estas células presentan filamentos y las células también están muertas. Tienen filamentos, pero ya se han fluidificado, eso es importante, y se encuentran formando el estrato lúcido. Y estas células van a seguir acumulando más queratina en la capa córnea. Ahora, la capa córnea es la que va a determinar si también es una piel gruesa o piel delgada. Nosotros tenemos piel gruesa, por ejemplo, en la palma de las manos, en la planta de los pies, en el talón, en la espalda.
que la piel es muy gruesa y piel delgada en las mejillas y en los párpados. Cuidado, estoy diciendo cosas que tienen que anotar para el examen. Yo puedo ponerles ahí, se consideran piel gruesa las siguientes partes del organismo, podemos decir. Planta de los pies, palma de las manos, el talón, la espalda, son piel gruesa, no te olvides. Y piel delgada, las mejillas, los párpados. Tal vez la frente también, pero es una piel menos gruesa todavía, intermedia entre delgada y gruesa. Pero la piel más delgadita es de los párpados. ¿Listo? Ahí está la piel más delgada. Quiere decir que su capa córnea es muy delgada. No están cientos de capas como en el talón. En el talón tú tienes 300, 400 capas de células del estrato córneo, es decir, son células muertas. ¿Por qué consideramos células muertas? Ya no tienen núcleo. Esos núcleos pignóticos del estrato lúcido ahora han desaparecido. Es membrana citoplasmática y adentro queratina. Nada más. ¿Listo? ¿Qué contienen las células de la capa córnea? Membrana citoplasmática, son células caves planas, como hojas muertas, diríamos así. Y adentro tienen queratina, ¿no? Queratina. Ahí está. Entonces son células muertas llamadas corneocitos, queratinocitos, epidermocitos, ya sabes tú, ¿no? Y ahí está la gran cantidad de queratina. Y de los párpados y de los labios. Pero cuando digo de los labios, esta parte de la piel, ¿no? No la zona roja donde se pintan las niñas. Eso se llama semipiel o semimucosa. No confundir. Estoy hablando de esta pielcita delgadita del labio. ¿Ya? En cambio, este borde del libre, la parte roja del labio, esa es semimucosa. Ni es mucosa ni es piel. Cuidado con confundir. Esta partecita es piel del labio, ¿ya? Más abajo de la zona roja del labio, zona berbellón, donde se pintan las niñas, ¿no ve? Con marcador, además, con demarcador se llama, ¿no? No marcador, demarcadores, hija, ya no me acuerdo. Hace tiempo que no le arreglo a mis hijas a ustedes. Tengo dos hijas, pues, así. Entonces, y les ponen su... no, delineador se llama, ¿no? ¡Qué vergüenza! Delineador se llama, ¿no? Hasta ahí sí pintan las chicas o no, para ponerse el lápiz labial, ¿no? El rouge, que antes se llamaba. Era rojo, porque era rojo nomás, ¿no? Ya está. Entonces ya sabemos, la piel delgada, la piel gruesa, ahí está el estrato córneo. El periodo de renovación, miran, hasta 4 semanas, ¿no? En la piel gruesa es 4 semanas, porque tarda, miren cuántas, cientos de capas del estrato córneo, 400 capas en el talón, más o menos. Y entonces su renovación es casi de 4 semanas. Miren, en el párpado, en el labio, la mejilla, que es la piel delgadita, la renovación es menos de 4 meses, 3 semanas o 4 semanas, ¿no? Menos todavía. 3 semanas, 2 semanas podría ser. Ahora, nosotros tenemos piel delgada y piel gruesa, chicos. ¿Qué diferencias histológicas hay entre piel delgada y piel gruesa a nivel de la epidermis? Bueno, lo primero, ¿tiene la capa de Malpighi y la zona germinativa? Sí. Es decir, el estratum basal, el estratum espinoso. Tiene. ¿Tiene estrato granuloso? La piel delgada, muy poquito. El estrato lúcido en la piel delgada no está presente. Aquí está la gran diferencia. La piel delgada no tiene estrato lúcido, la piel gruesa sí. ¿De acuerdo? Pregunta de examen, les juro que voy a preguntar esto. La piel delgada no tiene estrato lúcido, ¿no? La segunda diferencia, el estrato córneo no es casi 400 capas de células como en la planta de los pies y en la palma de las manos, sino será pues unas 200 capitas. El estrato córneo mucho más delgado que en la gruesa. ¿Listo? Ya tenemos. Ahora, por otra parte, ¿cuál será la otra diferencia entre piel delgada y gruesa? Estas proyecciones. Miren que en la piel gruesa, la dermis que está abajo formará características de reborde dérmico primario y estas proyecciones de reborde dérmico secundario y estas entrantes que están viendo acá, que se llaman papilas clavas o mamelones. También tienen 3 nombres y se los doy los 3 nombres. Se llaman papilas, clavas o clavos o mamelones. Miren esto, ¿no?
Esa es la característica de la piel gruesa, que tiene rebordes dérmicos primarios, rebordes dérmicos secundarios y sus papilas clavas o mamelones térmicos. Térmicos. Papilas clavas o mamelones térmicos. Estoy volviendo a decir, térmicos, de la dermis. Es como unos clavos que se encajan en la epidermis. Y la epidermis, entre dos clavos dérmicos, está un clavo epidérmico. ¿Me comprenden? Estoy hablando de la configuración de la membrana basal. Entonces la piel gruesa tiene rebordes dérmicos primarios, secundarios, clavos y papilas térmicas. En cambio la epidermis se encaja. Entre dos clavos epidérmicos hay uno epidérmico. Entre dos clavos epidérmicos hay un epidérmico. ¿Por qué tengo que ser tan reiterativo en esto? Porque los conductos de las glándulas sudoríparas buscarán los clavos epidérmicos para emerger. Nosotros tenemos dos tipos de glándulas sudoríparas. Lo voy a explicar muy bien más adelante, ¿no? Écrinas y apócrinas. Las glándulas sudoríparas écrinas son las que buscarán emerger. No van a salir por donde sea. Yo ayer a los chicos les decía, ¿por dónde salen ustedes? ¿Por las ventanas? No, pues, por la puertita tienen que irse. Ese es el sitio, el lugar, ¿no ven? Aquí entonces, las glándulas sudoríparas buscan los clavos epidérmicos. Ese es el sitio de emergencia y lo hacen a manera de un tirabuzón, como un sacacorcho, porque tienen que perforar la epidermis y se van a abrir en la superficie en los poros, por donde va a emerger el sudor, se va a excretar y secretar el sudor. Entonces, pregunta para el examen, ¿no? ¿Por qué sitio anatómico emergen los conductos excretores de las glándulas sudoríparas écrinas? Entonces, respuesta, por los clavos epidérmicos. ¿No es? Epidérmicos. Les voy a poner clavos dérmicos, cualquier cosa, rebordes dérmicos primarios, secundarios, no voy a marear ahí, pero usted tiene que nunca olvidarse que es los clavos epidérmicos. Es la puerta de salida. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿No se van a olvidar? ¿Verdad que no? Entonces, esta es la maravilla de organizarse. ¿Y en la piel delgada habrá esta sinuosidad? No. Esa es otra de las diferencias histológicas. Vamos a ver. Ahí están más de las queratinas con sus tonofilamentos, ya hemos hablado de todo esto, las filagrinas, y miren la caspasa, es otra proteína. Anótense eso, no está en su libro. La caspasa 14 es la proteína, es una enzima. Oye, químicamente la enzima es una proteína. Una hormona químicamente es proteína. ¿No ve? Químicamente una inmunoglobulina es proteína. Uy, 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 todos son proteínas, no nos olvidemos. Por eso digo, la proteína caspasa, ¿no? Enzima proteolítica que media el proceso de la poligrafina en filagrina, ¿te acuerdas? ¿No? Formación en filagrina in vivo, por eso es indispensable para la maduración del epidermis, formado el estrato córneo. Esto, guardártelo porque vamos a preguntar si no está en tu libro, ¿qué es la caspasa? ¿Qué es la caspasa? Sigamos. Aquí está la estructura de la piel gruesa, mira, rebordes dérmicos primarios. Tómale la foto, así, no tengo problema. Esto, a ver, lo he tomado del libro del Han Cormax, que es uno de los fabulosos libros, solo que tiene mucha clínica, eso nos marea un poco, no es tan específico en la histología, pero después es un libro fabuloso, fabuloso. Ahí están los rebordes dérmicos primarios, parecen unas montañas, ¿no? Las de la base serían rebordes dérmicos primarios, después más arribita, rebordes dérmicos secundarios, y la puntita, la cúspide, vendría a ser las papilas dérmicas. Y aquí se encajan las papilas epidérmicas. Esto es típico de la piel gruesa. ¿Listo? En cuanto a configuración de la membrana basal en la piel gruesa, presenta, puede ser una pregunta del examen, ¿no?
En cuanto a la configuración de la membrana basal en la piel gruesa, forma o determina rebordes dérmicos primarios, sí. Rebordes dérmicos secundarios, sí. Papilas dérmicas, sí. ¿Todos? Ninguno. Respuesta, chicos. Ahí está, pues, ya está, ya estamos armando el examen parcial. ¿O no? Todos. Listo. ¿No, Ya está. Eso sea en piel gruesa, no te olvides. Pero ¿qué pasa con la piel delgadita? La piel delgada de la mejilla no tiene eso de rebordes dérmicos primarios, secundarios, papilas. Solamente tiene esto, papilas dérmicas, planas y redonditas. Mira, no tiene lo que tiene la piel gruesa. Entonces podría hacer otra segunda preguntita ahí, ¿no? En la piel gruesa, la configuración de la membrana basal presenta rebordes dérmicos primarios, rebordes dérmicos secundarios, papilas dérmicas. Todas, ninguna. Respuesta. Papilas dérmicas nomás, chicos, nada más. De nuevo, otra vez. En la configuración de la piel delgada, en este caso. O creo que os he dicho gruesa. Uy, qué vergüenza. De la piel delgada. Eras Bosen. ¿No? De la piel delgada. Presenta rebordes dérmicos primarios, rebordes dérmicos secundarios, papilas dérmicas, todos, ninguno, ¿no es? ¿Sí o no? Ya está. Otra preguntita, ¿no es? Ya sabemos, entonces, todo lo que constituye la epidermis. Ahora nos toca hablar de la dermis, chicos. A ver, ¿qué la tengo? 8:46, todavía nos falta 15 minutos. La dermis, miren, la dermis es todo acá abajo y donde hay grasa se llama hipodermis, ya lo he dicho. O el llamado tejido celular subcutáneo, ¿verdad? Perfecto. Ahora la dermis también se divide en dos partes. Una que constituye la gran mayoría de la dermis, todo esto, miren, todo esto es la dermis, excepto este tejido conjuntivo que forma como deditos las papilas dérmicas. Tú nunca te confundas papila dérmica con papila epidérmica, ¿no ven? Claro, eso no puedes confundir. Si confundes, estamos fregados. Uno es del epitelio y otro es del conjuntivo, ¿verdad? Ya, eso para recordarnos que la papila epidérmica es el sitio de emergencia de la glándula sudorípara ecrina. ¿Verdad que no te vas a olvidar de eso? Nunca. No te confundes porque por ahí te voy a poner papila epidérmica para fregar, para hacerles caer, les pongo papila dérmica. Entonces uno, papila, listo, le pone dérmica. Lo son, no, todo. Pues no hay que confundir epidérmica con dérmica. Entonces, el tejido que constituye las papilas dérmicas, hablando de la dermis, ¿no? Constituye, y aquí tienes que escucharme muy bien, si pusiera una rayita hasta ahí, ¿no? Una raya, diría, esta es la dermis papilar. ¿Qué te parece? Todo el tejido conjuntivo que constituyen las papilas mamelones se constituye en tejido conjuntivo papilar, ¿no? Papilar. Ese tejido conjuntivo dérmico papilar está constituido, anótalo bien, por tejido conjuntivo laxo. ¡Wow! Laxo. Tejido conjuntivo laxo. Tejido conjuntivo laxo. No te vas a olvidar, hermano. Por favor, cuidado. Esta es la dermis papilar, de eso estoy hablando. La dermis papilar constituye tejido conjuntivo, te voy a poner, inciso A, laxo, inciso B, fibroso, tejido conjuntivo denso fibroso, irregular, tejido conjuntivo denso laminar, tejido conjuntivo elástico, todos, ninguno, son tres, puedo morder, ¿no? La respuesta es A.
Estoy diciendo tejido conjuntivo laxo, laxo. Es poquito. Y el resto de la dermis reticular, que es casi más o menos el 96%, mira, todito esto es tejido conjuntivo, es la dermis reticular. Por lo tanto, la dermis se divide en dos partes: dermis papilar y dermis reticular. La dermis reticular, que es la mayoría, y casi el 96%, ¿no?, es tejido conjuntivo. La dermis reticular es tejido conjuntivo denso y secular. A la pinta, es tejido conjuntivo fibroso, denso y secular. Tejido conjuntivo fibroso, denso y secular. ¿Me estás entendiendo, no? Un tipo de tejido es la dermis papilar, tejido conjuntivo laxo. Y el resto de la dermis, la mayoría, es tejido conjuntivo fibroso, denso y secular. ¿Por qué se dice tejido conjuntivo fibroso, denso y secular? Porque predomina, más que las células, las fibras colágenas del tipo 1, las más gruesas, pues. Por eso se dice denso. ¿Por qué se dice denso? Colágenas, denso, mucha fibra colágena del tipo 1. ¿Por qué tiene que tener esto? Porque la piel es resistente, si no se arrancaría a pedazos. Mira, a ver, no se rompe, ¿no? Un pellizco, podemos jalar, no se rompe la piel, porque tiene su poderosa dermis, llamada tejido conjuntivo fibroso denso y secular. ¿Y por qué se dice secular? Porque las fibras colágenas viajan por donde les da la gana, así como decimos, por aquí, por allá, se cruzan por acá. No son ordenadas, son desordenadas. Predominan las fibras colágenas. ¿No ve? Colágenas del tipo 1. Ya pues ese coro no habla, chica. En cambio, en la dermis papilar no hay fibras colágenas del tipo 1. No. Están las fibras del tipo 2, del tipo 3, del tipo 4, 5, 6, 7. Así. ¿No? Las del tipo 1 están en la dermis reticular. ¿Qué otra diferencia tenemos entre dermis papilar y dermis reticular? Que en la dermis reticular, en la profundidad, cerca de la epidermis, están los adenómeros de las glándulas sudoríparas, están los folículos pilosos, estos que ven como donitas, son los pelos, ¿ya? Folículos pilosos. Están los adenómeros de glándulas sebáceas. ¿Qué ha dicho? En la profundidad de la dermis reticular están los adenómeros de glándulas sudoríparas. Están el pelo, me he pasado. Están el pelo. Están las glándulas sebáceas, los adenómeros de glándulas sebáceas. ¿En qué se difiere entonces la dermis reticular de la dermis papilar? En que la dermis reticular tiene pelo, glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, sus adenómeros. ¿No? En la dermis papilar, no. La dermis es importante porque además es rica en vasos sanguíneos, venas, linfáticos y nervios. La epidermis no. La epidermis era avascular, alinfática, aneural. ¿Se acuerdan? No tenían nervios. ¿Se acuerdan? No. Claro. Ahí hemos hablado de las células de Merkel, inclusive, que tienen terminaciones nerviosas. La epidermis no tiene nervios. Terminaciones nerviosas que se unen con las células de Merkel, que son corneocitos o epidermocitos, ¿no? Eso para recordarles. Bueno, aquí tenemos la piel gruesa. Miren, 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 miren. Papilas claras o menores. Miren, esto es como un cordoncito. Justo la papila epidérmica, mira, el conducto excretor de una glándula sudorípara. Bonito, está saliendo, mira. Mira, mira como el caminito, ¿no? Te señala, esa es la salida de la glándula sudorípara. Y abajo están sus adenómeros. Ahí está, mira esa otra papila epidérmica, ¿no? Eso ya hemos visto.
La gran vascularidad. Miren eso. La dermis es todo lo contrario a la epidermis. Tiene gran cantidad de vasos sanguíneos. Miren, plexos vasculares forman. Y en las papilas dérmicas terminan los vasos sanguíneos, ¿no? De tal manera que pueden producir calor y evitar el enfriamiento de la piel, ¿no? Y particularmente por esta forma de terminación es que cumple esa función que les decía de protección de la piel, ¿no? Cuando metemos las manos en agua fría con hielo, ahí adentro, al principio duele, ¿no? El frío, ahora al menos en invierno, ¿no? Metemos, uy, duele. Estamos así, algunos han tocado agua fría con hielo, yo las he tocado varias veces. Entonces, agarra ahí, uy, duele el hueso, así, ¿no? De verdad, pues se retuerce así, ¿no? Pero después de 15 minutos sigue agarrando eso de rato en rato, al final ya no duele, ¿no? La macana había estado bien caliente, estaba, inclusive los cielos, dices. Es que ha pasado que hay una circulación rápida de la sangre en las partes terminales. Eso sucede con las orejitas, eso sucede con la naricita cuando se enfría, pues, y con los extremos de los dedos, ¿no? Es una forma de defensa por esta rica vascularidad y terminación vascular que tenemos en la piel, que llega a cada papila dérmica. ¿No ven? Ahí está. Miren los pelos, los plexos vasculares, la irrigación sanguínea. Yo les decía, los queratinocitos son casi 96% del servicio, ¿no? Otro dato de otro libro, 90%, no hay problema. Tienen la proteína queratina, ¿no? Es célula muerta, hemos dicho, membrana y adentro queratina. Pero en la piel, epidermis, es queratina blanda, no tiene azúcar. En cambio, cuando veamos las uñas, tiene queratina dura, tiene azufre, por eso es duro la uña. Es la piel nomás, la uñita, ¿qué te parece? Solo que tiene compuesto químico de azufre, lo que lo convierte en queratina dura. En cambio, la epidermis tiene queratina blanda, no tiene azufre. Cuidado, puedo preguntar esto también, ¿no? ¿Está bien o no, chicos? Ahí está, hemos hablado de los melanocitos. Y esto es bonito, para ir terminando ya la clase, vamos a hablar que el pigmento puede ser melanina, ¿no? Da un color castaño, está en la epidermis, en el stratum basal, pero también puede tener a veces un color amarillo, por los carotenos o carotenoides en el estrato córneo, o puede tener un color casi rojizo por la oxihemoglobina, que es la combinación de la hemoglobina con el oxígeno, ¿no? En la parte térmica y capilar. O azul, la hemoglobina reducida en las vénulas, ¿no? O la gente que a veces muere intoxicada con monóxido de carbono, ¿no? El monóxido es lo que botan el humo los autos. Pucha, y eso puede matar. Cuando ingresa dentro de circulación sanguínea, eso no se rompe las moléculas, y por eso esa gente que muere con intoxicación, o a veces dejan una ollita, se acabó el agua y sigue saliendo humo, pasan de la vida a la muerte. Es la muerte más silenciosa, dicen, ¿no? Y entonces, cuando ves a esos cadáveres, los labios están azules, labios azulitos. Eso es por intoxicación con monóxido de carbono, que se va a ir a acumular en eso, en la hemoglobina reducida a nivel de las vénulas, que va a ser la epidermis. Ahí está lo que hemos ido hablando, el melanocito con su unidad melanocítica, ¿no? Y después hemos hablado también de los melanocitos que van produciendo premelanosomas, melanosomas y melanina, que empieza con tirosina, tirosinasa en la síntesis primaria de la formación de la melanina. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? La tirosina se sintetiza en el retículo hepático rugoso, de ahí pasa al complejo de Golgi, donde se acumula la vesícula, y se va a convertir en premelanosomas, y los premelanosomas tienen tirosina más tirosinasa, su enzima son proteínas, por si acaso, y estos van a acumularse en premelanosomas que contienen tirosina y se van transformando en melanina. Es el proceso químico de cómo forma la melanina. Y finalmente, cuando el proceso de melanización es total, recibe el nombre de melanosoma, que va a fagocitar la célula epidérmica. Los melanocitos son como los chefs que preparan melanina para que se sirvan
los queratinocitos. Los queratinocitos son los que degustan la melanina. Comen la torta y ¡prum! Se van coloreando, ¿no? Y les gusta eso, porque protegen, ¿no? La melanina filtra los rayos ultravioleta. Es una maravilla tener melanocitos. Nosotros que somos los altiplánicos, no es que... ¿Por qué somos morenitos? Porque nuestros melanocitos producen más melanina. Y al tener más melanina, estamos más defendidos contra los rayos cósmicos, ultravioleta, infrarrojo, todo. Hay que agradecer a Diosito que tenemos este color. Gracias, Jesús. Porque nos da, ¿qué? Protección, pues. No hay mucho cáncer de piel, por eso. En cambio, los de piel blanca tienen mucho cáncer de piel. Locura, ¿no? Ahí está, los granos de melanina. ¿No? A esa secreción se llama secreción citócrina. ¿Cuándo hemos dicho que es citócrina? Cuando una célula secreta y le da a la célula vecina el producto de su secreción, ¿no? Esa es secreción citócrina. Y parácrina cuando se es a sí misma, ¿no? Granos de melanina, ahí está. Queridos amigos, entonces hemos hablado todo de lo que constituye la epidermis, dermis y la epidermis, que es tejido celular subcutáneo, es grasa, nada más, no vamos a decir otra cosa. La próxima clase vamos a hablar de uña, pelo y fáneras, glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, queridos amigos?